Dios nos ha venido hablando desde el principio de año acerca de la fe. Nuestra congregación es una congregación de 50 personas en este momento. Bueno, ahí habla un poquito de lo que somos, pero la vamos a dejar ahí a la presentación, no la vamos a mover de ese slide. Y vamos a hablar sobre la palabra. Después vamos a tal vez ver algo más de la presentación. Pero realmente Dios nos ha sorprendido, porque cuando uno empieza algo de cero, y esta congregación que estamos pastoreando en realidad empezó de la nada, con mi esposa y mis 3 hijos, nos encomendaron, nos enviaron, pero fue de cero, absolutamente. Y en estos 3 años el Señor nos ha venido multiplicando. De una familia, hoy en día estamos en un total de unas 6, 7 familias estables que hacen un total de aproximadamente 50 personas, lo cual para nosotros es realmente un milagro. Para nosotros es un milagro. Después hay un grupo importante de gente que va y viene, pero todavía no se estabiliza, no termina, pero es un grupo que está acercándose a las 80 personas y nos sorprende, Dios nos sorprende. Cuando este año, empezamos el año, Dios me habló mucho con muchos aspectos de la fe y empezamos a ver no solamente algo teórico, empezamos a ver un movimiento práctico. Y eso es lo bueno, porque la fe no puede quedarse en algo celestial, en algo allá arriba, aunque la fe nos lleva allá arriba, porque es parte de la persona de Dios. La fe es don de Dios, dice la palabra. La fe no es nuestra, no es nuestra capacidad, no es nuestra capacidad tampoco aumentar la fe. Hay mucha gente que piensa en aumentar la fe. Señor, auméntame la fe. Y caemos en lo que los discípulos cayeron, que dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor no les dijo, hijito querido, yo te voy a aumentar la fe. El Señor le dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Y el Señor les cambia la mentalidad. La fe no es que usted la fe la va a trabajar. Muchas veces hemos sido enseñados así. Trabaje su fe, hermano, haga crecer su fe. Y le estamos pidiendo o estamos hablando de algo imposible, porque la fe es en esencia la similitud de una semilla. La semilla existe como tal. ¿Está la semilla o no está la semilla? O hay fe o no hay fe. En nuestra cultura, allá en Argentina, es muy común en la cultura, principalmente fuertemente católica, que uno le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y la gente cree que eso es fe. Y yo le quiero decir que uno cree en Dios no es fe. Porque la verdadera fe genera una visión. Cuando usted tiene fe, usted indefectiblemente va a tener una visión. Y esto se los digo con ejemplos bíblicos. Jesús se movía y él decía, lo que veo hacer al Padre, ¿qué hago? Eso hago. Él tenía una visión. ¿A quién veía? Al Padre. Lo que veo hacer al Padre, él tenía una visión, eso es fe. Él tenía una visión, tenía un rumbo, tenía un norte. Veo hacer al Padre, eso hago. La fe se traduce en la práctica en una visión. Hay una imagen que usted recibe. De hecho, en realidad lo viven ustedes cotidianamente. Cuando usted a alguien que está en su trabajo o en la calle le dice, yo le entregué mi vida a Cristo. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Cristo. Y la gente lo mira y dice, you are crazy, estás loco. Una vez me dijeron, yo dije eso a un compañero de trabajo y entonces me sorprendió mucho porque era un muchacho muy espontáneo y dijo, uy, ¿cómo se te apareció Cristo? ¿Como un fantasma? Uy. Porque quien no tiene fe puede decir yo creo en Dios, pero no tiene la visión, no ve a Cristo. No hay visión. Y ese es el milagro de la fe. Pero esa visión, esa imagen clara. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero Pablo no había vivido con Cristo.
Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Pablo seguía esa visión clara. Voy a ser yo imitador de Cristo. Y le pido a ustedes que sean imitadores de Cristo como yo de Cristo. Y la gente en ese entonces le podría haber dicho, ¿cómo vos sos imitador de Cristo si nunca viviste con Cristo? ¿Por qué? Porque había una visión. La fe se traduce en la práctica. Hay una visión. Y es una visión que para todos es la primaria yo le digo visión general. Es decir, todos somos llamados a tener esa imagen clara, porque usted y yo salimos a la calle y nuestra visión es, yo veo a Cristo. Entonces por eso hago. Y lo que veo hacer a Cristo, eso quiero hacer. Ahora, ¿me cuesta? Sí, lucho, como cualquiera puede luchar, pero la fe te lleva a esa visión, te lleva a esa imagen. Eso es fe, eso es verdadera fe, es semilla, es identidad. La semilla tiene ADN, la semilla produce, la semilla empuja un crecimiento, la semilla empuja un crecimiento, es que lo va a empujar a usted, la fe lo va a empujar a usted. Si usted no tiene fe, usted nunca se va a sentir empujado a algo. Si usted no se siente empujado a algo porque no hay visión, preocúpese. Porque si a usted lo único que le gusta es ver televisión y usted se siente muy tranquilo solamente con ver televisión, o jugar a la PlayStation o a la, no sé, a cuál otra, las nuevas, y usted se siente solo cómodo con eso, hay que preocuparse, preocúpese. Porque le tiene que decir, Señor, no te quiero perder. Espíritu Santo, no te quiero perder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le sopla a usted fe. ¿Por qué? Porque es parte de la propiedad de Dios. Es parte de las propiedades, de las características de Dios. No es parte suya. Ahora, cuando hay visión, para que una visión tenga cumplimiento, tiene que haber un proyecto. Porque si no hay un proyecto, usted nunca va a llegar al cumplimiento de la visión. Yo tengo un sueño, les decía recién. De acá a 2 años, yo quiero poder, y yo me veo. Y uno dice, uy, pero qué loco. Yo me veo, ya me veo predicando en inglés, hablando fluido el inglés. Yo ya me veo. Eso es visión. Y en distintos campos a usted le va a pasar, Dios lo va a meter en una visión, Dios lo va a meter, y usted va a decir, pero yo me quisiera quedar en casa, y el Espíritu Santo lo va a meter, lo va a empujar. Eso es fe. ¿Por qué? Porque la semilla empieza a generar crecimiento, y el crecimiento empieza a desarrollar, y lo lleva, lo empuja a un crecimiento, porque el ADN está en la semilla y la savia y la germinación es un proceso natural en la semilla. La fe tiene como parte natural. En la esencia de Dios es natural el desarrollo. Es antinatural que usted no se desarrolle. Para Dios es natural que lo que Dios ha puesto en usted se desarrolle. Para que una visión tenga cumplimiento, tiene que haber un proyecto. ¿Qué significa que tiene que haber un proyecto? Significa que hay componentes en esta palabra proyecto que tienen que empezar a desarrollarse. Un proyecto tiene un inicio. Usted un día le dijo sí a Cristo. Fecha de inicio del proyecto. Dios lo metió a usted en su proyecto. La fe lo mete a usted, lo eleva a usted al proyecto de Dios. Mire, es de loco. Porque esto no podemos hablarlo con personas que no tienen fe. Porque somos hombres de carne y hueso, como Pedro, de carne y hueso. Comunes y corrientes, sencillos, con enfermedades o no enfermedades, con alegrías y con tristezas, con cosas buenas del carácter o cosas malas del carácter. Pero ahí está la fe. Y ahí está el soplo del Espíritu. Y de repente, como un Pedro, damos un paso sobre el agua y empezamos a ver que la cosa funciona. ¿Por qué? Porque somos empujados a este proyecto. Somos empujados al proyecto de Dios. Cuando usted esté en el trabajo
No piense que usted está trabajando solo porque está trabajando. Cuando usted le toca estar, no piense, yo estoy ahora viviendo en Estados Unidos porque vine aquí y porque vaya a saber qué proyecto a lo mejor de vida tenía. No es solo eso. Dios lo ha movido. Dios lo ha movido. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que tiene que ver con el proyecto de Dios en usted, en lo particular y también en lo global como congregación a nivel mundial. Si usted no toma esa conciencia, se va a perder del tren. De este tren, usted ya tiene un ticket. Usted tiene un ticket y esa señal es el arras, que es el Espíritu Santo. Es la señal del contrato adquirido. Con ese ticket usted tiene free pass a los trenes de Dios. Pero si usted se queda quieto, los trenes le van a pasar al frente y usted nunca da un paso, porque si usted la frena y la fe le dice, ahora tenés que entrar. Ahora. Y si usted no da el paso, no toma el tren. Y si no toma el tren, pierde tiempo. No va a perder la salvación, pero va a perder tiempo. Y Dios quiere que usted empiece a moverse en los trenes del reino de Dios. Que empiece a moverse en lo sobrenatural del reino de Dios. Porque entrar en el proyecto de Dios es entrar a moverse en lo sobrenatural de Dios siendo totalmente natural. Y cuando uno entra en el proyecto, uno tiene que saber de que no solamente tiene fecha de inicio y hay una fecha de fin. Hay otra característica en el proyecto. Hay algunos roles. Hay un líder de proyecto. Y el líder de proyecto es el que comanda las acciones. Y ese es nuestro Dios. Hay veces que no nos vamos a dar cuenta y no vamos a entender el proyecto completo. Pero sepa usted que aunque usted está haciendo algo que a lo mejor dice, ¿cómo encaja esto en el proyecto de Dios? Sepa de que Él sí sabe que lo que usted está haciendo está encajando en el proyecto si usted es sensible y está haciendo lo que tiene que hacer. Apláudale al Señor fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El punto es el qué hacer. Y yo quisiera leerles con el qué hacer segunda de Pedro. Y nos vamos a concentrar en esto. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 5. Precisamente por eso, versículo 5. Precisamente por eso, esfuércense en añadir a su fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia o paciencia, también en algunas versiones, devoción a Dios, o en otras versiones, piedad. Y a la devoción a Dios, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Por qué el apóstol pide esto? Porque estas cualidades, estas cosas, si abundan en ustedes, los harán crecer. Y hay otra versión que dice, no los dejarán estar ociosos. Porque donde hay crecimiento no hay ocio, hay movimiento, hay cambio. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. Qué buena versión, esta no la había leído. E improductivos. Dios no quiere gente improductiva, Dios no quiere gente ociosa. Dios a usted lo llamó y le dio el milagro de la fe, que es el mayor de los milagros que un hombre puede recibir, porque es la esencia de Dios en nosotros. Un hombre con fe, a un hombre con fe le brillan los ojos. Un hombre con fe tiene vida y vida en abundancia, aun cuando esté en el peor de los sufrimientos. Ve más allá, porque tiene una visión. Dice, no, acá hay algo más de parte de Dios. Cuando yo tenía 27 años, estábamos con Anabel
Anabel estaba embarazada de Victoria. Y fui a donar sangre. Fui a donar sangre a un chico de la iglesia, para un chico de la iglesia. Y entonces el doctor me llama a la semana, me llaman los doctores y me dicen, necesitamos hablar con usted. Y me sienta el doctor y muy francamente me dice, señor Milanesio, lamento decirle de que su sangre fue rechazada. Le digo, pero ¿por qué? Porque usted tiene HIV. ¿Qué? Sí, usted tiene SIDA. ¿What? Yo lo tenía a Esteban, el más grande, 5 o 6 años. Estaba terminando de estudiar la parte, 3 años. No entendía nada. Mi señora embarazada de Victoria, yo digo, infección, ella, la nena. No puede ser. Aparte, yo lo miré al doctor y le dije, doctor, disculpe, pero yo me casé virgen. Para que me entienda, le digo. Yo toda mi vida fui a una iglesia evangélica. Digo, no puede ser. Me dice, vamos a hacer un segundo test. El primer test que hacen es el llamado test ELISA. Y hay un test Brown, creo que es. Sí. Que es el más exacto. Pero el doctor no me dio lugar a nada. Me dijo, pero usted tiene. Para acá me parece que hay doctores que les encanta dar malas noticias. Entonces realmente disfrutaba realmente mirándome y diciéndome, te estás muriendo, estás chao. Bueno, evidentemente ese trámite del segundo test duró un mes. Pero un mes mi cabeza estuvo soportando la presión de que tal vez yo tenía SIDA. En el peor de los momentos, quiero decirle, aún en el peor de los momentos, cuando parece que todo se rompe, cuando parece que todo se desborona, cuando parece que no tiene nada sentido, el hombre de fe, hay algo que te sigue diciendo adentro mío, aunque a tu alrededor miles gritan en contra, te está diciendo algo que así no va a terminar mi vida. Y aunque los doctores me decían una cosa, yo le decía a Anabel y después lloraba también, pero le decía, pero esto no tiene sentido, esto no es parte del propósito de Dios para mí. Porque de hecho no había tenido contacto absolutamente ni siquiera con drogas. Entonces pero sí había hecho un viaje a Haití y entonces yo tenía dudas, porque en Haití había estado trabajando con gente que sabíamos que tenía SIDA. Y bueno, y la duda había quedado, bueno, a lo mejor tuve, no sé, algo compartí, porque compartíamos todo, incluso la comida, y quedaba la duda. Pero finalmente al mes Dios me dio la noticia definitiva de que el segundo test había dado negativo, y seguimos adelante. El doctor me dijo, pero igual usted se tiene que volver a hacer otra revisión de acá a un año. Obviamente que nunca más fui a hacer una segunda revisión. Lo que quiero decirle es que Dios lo mete a usted en un proyecto y aún en el peor de las circunstancias, usted va a seguir viendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque la fe lo impulsa, porque le dice que todavía no se acabó. ¿Por qué? Porque hay parte del proyecto de Dios que se tiene que desarrollar en usted. Y en ese interín, usted tiene cosas que hacer. No estar ocioso, usted tiene cosas que hacer. Usted no tiene que trabajar la fe, usted tiene que trabajar otras cosas. Yo tengo que trabajar otras cosas. No la fe, porque la fe ya está. Completa, es completa. Nadie se sienta menos, no, yo tengo poca fe. No, es completa. El paquete de la fe es completo. Ahora, que hay cosas que usted tiene que desarrollar, bien, ahora lo vamos a ver. Porque el apóstol le dice, añadan a su fe. Súmenle cualidades a su fe. No se queden escasos. Sumen, trabajen en eso, no estén ociosos, trabajen en eso. Porque si usted trabaja en esto, de lo que leímos en 2 de Pedro, usted va a ir moviéndose en los hitos de este proyecto de Dios. Son los mojones, los hitos, los milestones, me gusta decir milestone. ¿Así es? ¿Así se pronuncia? Me encanta, milestone. Primer punto, rápidamente, virtud.
La palabra hebrea, la palabra griega que utiliza el apóstol. Cuando Dios me fue llevando en este estudio, que en realidad fue muy extenso porque fue durante varios domingos, yo voy a ser muy resumido, Dios me sorprendió porque arete es la palabra griega que se usa, arete. Y arete, si ustedes indagan, lo van a encontrar porque está pública la información. Es una palabra que los filósofos griegos utilizaban y la habían trabajado muchísimo. El apóstol Pedro es increíble. Hoy en día a veces tenemos autores como Peter Drucker o Stephen Covey o no sé cuál, conocen algunos autores que hablan de excelencia en los negocios. Bueno, no es nada nuevo. A veces nosotros pensamos que... ¿Y saben quién hablaba de excelencia ya? El simple y sencillo pescador, el apóstol Pedro. Porque arete es básicamente excelencia en lo que uno hace. Virtud, excelencia. Hay otros que también dicen que es ese conjunto de deseos de hacer las cosas todo el tiempo bien y mejor. Excelencia. Excelencia. Dios quiere que usted sea excelente en lo que hace. Ese sí es su trabajo, ese sí es mi trabajo. Usted quiere estar en los proyectos de Dios, concéntrese en ser excelente. En el trabajo, sea complicado lo que hace o sea sencillo lo que hace. Busque la excelencia. Ahora, ¿cómo uno puede desarrollar la excelencia? Y hay un ejemplo muy común que yo le doy. Los músicos, por ejemplo. Yo también soy músico. Bueno, casi músico, pero toco la guitarra. Pero sí me he dado cuenta de que cuando uno se mueve con el mismo grupo de gente, uno crece, porque hay una comunicación que se da en el ensamble. Cuando uno toca, hay una fusión, hay algo que se da, y hay un crecimiento como músicos. Pero después de 2 años, a lo sumo 3, se van a dar cuenta los músicos de que llegaron todos a una nivelación, se nivelan. ¿Y saben qué? Van a entrar en un ciclo de repetición, no van a crecer más. Si usted quiere ser excelente músico, la excelencia no es un hito que uno dice, lo encontré y ahí me quedo, sino que en realidad es, encontré el hito, el punto, y después me doy cuenta que hay más por crecer. Así que la excelencia es un proceso continuo en nosotros. Pero ¿cómo uno desarrolla excelencia? La práctica, ¿cómo lo hace? ¿Sabe cuál es la clave? Las relaciones. Si usted quiere tener una puerta abierta para desarrollar excelencia en su vida, usted tiene que mantener relaciones. ¿Con quién? Con alguien mejor que usted. Pero no va a la iglesia, no importa. Si usted quiere desarrollar excelencia en su vida y encuentra que usted es, ¿qué es? Mecánico de autos. Usted va a darse cuenta que van a pasar los años y va a llegar, y se va a nivelar. Cuando usted se dé cuenta que usted se niveló, si usted se acuerda de esta palabra, usted tiene que automáticamente empezar a buscar, ¿sabe qué? Otro mecánico que usted identifique que es mejor que usted. Porque de esa manera lo va a forzar a usted a crecer al nivel de esa persona. La excelencia no crece por autodisciplina, la excelencia crece por relaciones. Es así, funciona. Pero eso hay que saber identificarlo. Si uno se cree a sí mismo que ya llegó al top, es cuando uno cerró las puertas para la excelencia. En todo sentido, en todo sentido. Dios también quiere que usted crezca, pero no crezca porque Él lo va a hacer crecer, sino que le dice a usted y a mí, nos dice, añádele a tu fe conocimiento. ¿Conocimiento de qué tipo? ¿Conocimiento de lectura? Podría ser. Claro que sí. ¿Conocimiento bíblico? ¿Es importante? Claro que sí que es importante. Pero hay un conocimiento que nosotros debemos también adquirir, que es el que yo le llamo el conocimiento vivencial de la persona de Dios. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra penetra hasta discernir las intenciones del corazón, de nuestro corazón. Pero yo en el día a día es que me muevo y empiezo a moverme solo
No, porque Dios dijo, el Señor dijo, y yo estaré con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Pero si tú sales de aquí de la iglesia y te olvidas de que el que te prometió va a estar todos los días contigo hasta el fin, entonces te vas a quedar con una parte de la verdad. La gracia de Dios es que hace posible que esto lo desarrollemos. Si no fuera por la gracia, no podríamos hablar de desarrollar estas cualidades en nosotros. Es imposible, sin gracia es imposible. Por eso estamos embebidos en la gracia. Al poder hablar de desarrollar este tipo de cualidades, estamos embebidos en la gracia. Los filósofos griegos estaban frustrados frente a estas cosas, porque se daban cuenta. Alguien si ha leído Sócrates, a mí me gusta leer, yo lo he leído, diálogos socráticos. Son complicados, pero el fondo es que él se siente que lo inmanente de algo más allá está ahí, pero él no puede llegar. Es una frustración, la de Sócrates es muy triste. Pero él percibe, pero no puede llegar. Y nosotros tenemos el camino abierto y hablamos en términos de cualidades que estos hombres pensadores se mataban pensando. Y nosotros podemos al alcance de nuestra mano tener la gracia, porque eso es la gracia de Dios para desarrollarlas. Conocimiento, acuérdese, si usted quiere empezar en la práctica de desarrollar conocimiento, usted tiene que empezar a leer. Si a usted no le gusta leer, usted está en un problema. La práctica empieza ahí. Después está exactamente lo que yo le digo, lo vivencial. Usted está en la calle y de repente se siente mal y dice, ay, Josué 1:9, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Ese es Josué 1:9, ya me estaba yendo por otro texto. Pero uno lo sabe, lo tiene, pero cuando está en el problema, uno se mueve en fe y declara la palabra y dice, no, porque Él está conmigo y porque me voy a mover y porque Él va a pelear por mí también. Entonces es la combinación, conocimiento es la combinación de la palabra más la vivencia cotidiana. Tercera cualidad, dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. La palabra del original en el griego es enkrateia. Y el dominio propio habla de una característica, también algunos la traducen como templanza. Algunos usan esa palabra también. Me gusta la palabra templanza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una propiedad que tiene, por ejemplo, el metal. ¿De qué? De poder resistir. De ser lo que es y no cambiar. Mire, el dominio propio en la práctica a usted lo va a definir con una identidad y usted no va a variar esa identidad cuando salga de aquí. Por ejemplo, a usted y a mí, a todos nos gusta comer. ¿A quién? Como diría mi madre, dice, mi madre, descendiente de italianos, cocina muy bien y ella a veces dice, pero sí lo más lindo de la vida es comer. Y a todos nos gusta. Pero el dominio propio hace que yo haga de la comida o no haga de la comida un Dios al que me rindo o algo útil para mi cuerpo. Porque no vivimos para comer. Es parte del cuidado del cuerpo la comida. Si no como, me muero. Pero no es el sentido de la vida la comida. Pero para eso, ¿qué hace falta? Hace falta dominio propio. Miren, si usted quiere en su vida empezar a cultivar el dominio propio, hay una palabra que es clave. Ayuno.